Hola alumnas y alumnos de noveno del Colegio Hidalgo, tercero de secundaria. Seguimos en el periodo 1, continuamos con el tema propiedades físicas de los materiales. En la lección 2 vimos las propiedades cualitativas, en la lección 3 las propiedades extensivas y es momento de ver las propiedades intensivas. Lección 4. ¿Cuáles son? ¿O qué características tienen? Al igual que las propiedades extensivas, estas propiedades son medibles. Sin embargo, son independientes de la masa y del volumen. Eso lo hace diferente o las hace diferentes a las propiedades extensivas. ¿Qué propiedades intensivas estudiaremos? La densidad, la temperatura de fusión, la temperatura de ebullición y la solubilidad. Comencemos con la densidad. ¿Qué es densidad? Es la masa de un cuerpo por unidad de volumen. O sea, ¿o qué pasos tendríamos que seguir para sacar la densidad? El primer paso tendríamos que calcular la masa. En este dibujo tenemos aquí un material, el que estamos pesando, y con diferentes pesas logramos sacar 445 gramos es la masa que tiene este material. Segundo paso, se calcula el volumen. Aquí tenemos una probeta donde está marcado que el agua llega a 220 centímetros cúbicos. Recordemos que el centímetro cúbico es equivalente al mililitro. Así que podríamos decir que son 220 mililitros igualmente. Si yo meto o deposito esta especie de piedra o material dentro de la probeta, veremos que el nivel ha cambiado. Y entonces aquí ya me da una nueva medida, 270 centímetros cúbicos. La diferencia, 50 centímetros cúbicos o 50 mililitros. Cualquiera de las dos unidades, centímetros cúbicos o mililitros. Y por último, ahora sí, para sacar qué densidad tiene este material, entonces dividiríamos la masa, 445 gramos, entre el volumen, 50 centímetros cúbicos. El resultado es lo que sería la densidad de este material. La unidad con la que se nombran estos, la densidad, sería gramos sobre centímetro cúbico. Normalmente lo hacemos en los sólidos, y en los líquidos o fluidos, gramos sobre mililitro. ¿Cómo saber entonces la densidad? Lo acabamos de ver ahorita. Vamos para ello a analizar un problema. Aquí está la fórmula. Densidad es igual a masa sobre volumen. Aquí está con sus signos. Si medio litro de aceite pesa 460 gramos, ¿cuál es su densidad? Esa es la primera pregunta que me están haciendo. Vamos a tratar de responderla. Si medio litro, ¿cuánto es medio litro? Volumen igual, vamos a poner aquí los datos. Medio litro, o sea, 500 mililitros. Pesa, masa, es igual 460 gramos. ¿Cuál es su densidad? Entonces tendríamos que reemplazar. Ponemos densidad es igual a masa sobre volumen. Es igual, masa serían 460 gramos entre 500 mililitros. Disculpen la letra, que aquí con el mouse no es tan fácil hacerlo. Y entonces, si yo divido 460 entre 500, me va a dar a 92. Bueno, 0.92. Ni siquiera me da a 1 gramos sobre mililitro. Esa es la densidad.
0.92 gramos sobre mililitro o por mililitro. Con este dato, ¿por qué el aceite flota sobre el agua? ¿Recuerdas cuál es la densidad del agua? Por si no lo recuerdas, la densidad del agua es igual a 1 gramo por mililitro. O sea, si yo pesara un gramo, entonces lo voy a meter, o 1 mililitro pesa 1 gramo más bien. 1 mililitro de agua pesa 1 gramo. O 1 mililitro de agua lo podría yo depositar dentro de 1 centímetro cúbico y sería lo mismo. Bueno, tomando este dato, 1 gramo sobre mililitro es mayor que 0.92 gramos. Este no llega a 1. Precisamente por eso el aceite es por lo que pesa, perdón, por lo que flota, porque pesa menos, tiene menor densidad que el agua. Cualquier sustancia que tenga menor densidad que el agua va a flotar. Acuérdense que lo más denso se va a ir hacia abajo, lo menos denso se va a ir hacia arriba. Los otros conceptos que vamos a ver. La temperatura de fusión creo que es un concepto bastante sencillo. ¿A qué se refiere? A la temperatura de cierta sustancia o de cada sustancia con la que ese cuerpo o esa sustancia pasa de ser un sólido a un líquido. Por ejemplo, una temperatura muy conocida, la temperatura de fusión del agua es de 0 grados centígrados. El otro concepto sería la temperatura de ebullición. Esta, a diferencia de acá, esta es cuando la sustancia entra en ebullición o se evapora, pasa del líquido al gas. En el mismo ejemplo del agua, la temperatura herviría a los 100 grados centígrados. Recuerden que hay algunos factores externos que también pueden influir. El otro día decíamos que son 100 grados centígrados a nivel del mar, o sea, con la presión de una atmósfera. Solubilidad, la cuarta propiedad que estamos analizando, viene siendo la capacidad que tiene una sustancia para disolverse en otra. Y tiene que ver aquí un atenuante que es la temperatura. Un poco más adelante veremos por qué. Al agua se le considera el disolvente universal porque en ella se pueden disolver una gran cantidad de sustancias. Repasando un poco. La solubilidad entonces es la propiedad de que una sustancia que se le llama soluto, en este caso, en este ejemplo sería el azúcar, yo lo vierto sobre el solvente o disolvente, que en este caso tenemos el agua, y entonces si yo revuelvo, esta sustancia se va a diluir en el agua. Pero veremos aquí en estos ejemplos algo que también tenemos que aprender. Nuevamente, tenemos un soluto más agua. Si yo lo revuelvo, va a pasar a ser una solución diluida. Sin embargo, si le echo más soluto, ahora va a pasar a ser una solución que es diluida, pero está concentrada. Tiene bastante soluto diluido en su interior. Si a esa solución concentrada vuelvo a verterle más soluto, llegará un momento en que la solución sea una solución saturada. Si se fijan aquí, se alcanza en este dibujo a percibir que ya el soluto no se disuelve. El líquido o el disolvente se ha saturado de ese soluto y ya no se disuelve. Este otro ejemplo tiene una variante que decíamos sobre la temperatura. ¿A qué me refiero? Bueno, yo tengo una solución diluida, como esta. Si yo le echara más, como hicimos aquí, más soluto, va a llegar un momento en que se va a saturar. Aquí está. Esta sería la de aquí. Se satura. Sin embargo, es a cierta temperatura. Vean aquí.
Si yo elevo la temperatura de esta solución, lo que voy a lograr es que parte de esa solución que ya no se estaba disolviendo, se logre disolver. A mayor temperatura, mayor cantidad se va a disolver. Quedará de todos modos alguna parte, si es que está muy saturada, quedará alguna sin disolverse. Pero si yo subo la temperatura, aumenta la solubilidad del soluto. Bueno, hasta el momento ha sido todo, espero que haya quedado claro. Repasemos esto para el examen. Muchas gracias.